Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo, amados del Señor. Le ruego al Padre en el nombre de Jesús que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en este día, que es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos en él, nos alegramos en la presencia de Dios, nos alegramos en exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos alegramos en su palabra. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Te invito a que escudriñes junto conmigo el libro profético de Sofonías. Vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual para la semana del domingo 18 de septiembre del 2022 y tenemos por tema y título, precisamente tomado de aquí de este libro profético de Sofonías. Nuestro título es Cercano y muy cercano el día grande de Jehová. Te repito, cercano y muy cercano el día grande de Jehová. Esto parte, obvio, del contexto de lo que vamos a estudiar hoy, pero sobre todo de Sofonías 1:14, el cual dice lo siguiente: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y ya entenderás, porque vamos a estar hablando precisamente de este tema, el día grande de Jehová, el día de Jehová, el día del Señor, ya lo explicaremos y retomaremos mucho de lo que hemos visto, de lo que es el día de Jehová en otros profetas. Hoy nos va a ser muy útil todo lo que hemos estudiado en otros libros como Joel, como Isaías, como Amós. Vamos a retomar mucho de ello para entender el contexto de lo que está aquí escrito. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 1 de Sofonías. Vamos a ir leyendo poco a poco y vamos a ir comentando. Entonces, pues ubica tu Biblia ahí, Sofonías capítulo 1. Vamos a dar una introducción a este libro y el día de hoy esta introducción, a diferencia de otros, no requiere, digamos, de tanta comprobación cronológica, histórica. Aquí está muy claro escrito en qué tiempo fue dado. Estamos entrando a una nueva etapa en la profecía que Dios estaba trayendo a su pueblo. Sabemos que los primeros profetas que estudiamos, todavía existía el reino del norte y del sur, hasta los que profetizaron pues con el rey Ezequías, que sabemos que en tiempos de Ezequías fue la caída de Samaria. Después entramos a una etapa a partir de Ezequías, especialmente lo que vimos la vez pasada en Habacuc, posterior a Ezequías, que vienen Manasés, Amón, reyes de Judá, ya no está el reino del norte, y vienen profecías ya directamente para Judá, para Jerusalén, para el reino del sur, y en tiempos de aberración, como lo vimos en Habacuc. Y ahora vamos a entrar a una etapa, pues digamos, final en todo este tiempo de exhortación, de amonestación, de voz de Dios enviando a través de sus mensajeros su palabra a su pueblo. En esta etapa en la que iniciamos con Sofonías y también pues estaremos plenamente en toda esta etapa final del reino de Judá con Jeremías. Y Sofonías y Jeremías, pues en ese sentido son contemporáneos. Escribieron sus profecías en tiempos similares o en los mismos tiempos. En este caso, Sofonías veremos que fue en días del rey Josías, del cual hemos hablado en otras clases ampliamente, del avivamiento que hubo durante su reinado y del hallazgo del libro de la ley y de volver a la palabra de Dios. Todo esto lo estudiamos obviamente en Reyes, en Crónicas, y le dimos un poco de contexto ahora que estudiamos los tiempos de aberración en Habacuc. Entonces, pues no estamos en ignorancia de lo que fueron los tiempos del rey Josías, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Jeremías es su contemporáneo porque también desde tiempos de Josías, Jeremías comenzó a recibir de parte de Dios la revelación y la palabra profética, aunque Jeremías se extiende hasta el final y más allá del reino de Judá. Sofonías solo está escrito en días de Josías y en el caso de Jeremías está escrito con Josías y con todos sus hijos y nieto que reinó. Recordarás que vinieron dos hijos del rey Josías, después vino uno de sus nietos y después regresó a otro de sus hijos, el último rey, que es Sedequías. Esa es la parte final, pero a Jeremías aún pues le tocó vivir lo que sucedió después de la caída de Jerusalén y ver a Jerusalén destruido en gran manera y sufrir muchas de las cosas hasta que finalmente él fue pues llevado con los que se fueron de Jerusalén para Egipto. Pero bueno, esa es la historia de Jeremías, ya la estudiaremos con mucho detalle. Ahorita estamos en Sofonías, solo te quiero dar contexto para que sepas en qué tiempos estamos y cómo pues Dios ha venido advirtiendo, le advirtió al norte y al sur, el norte no entendió, ahora Dios continúa advirtiéndole al sur,
entendemos en lo que hemos estudiado o sabemos que pues tampoco quisieron oír, tampoco quisieron entender y tuvo que venir Babilonia, como vino Asiria con los del norte, vino Babilonia a destruir el sur de parte de Dios, pero estamos estudiando qué les advirtió Dios, qué les reveló Dios. En este primer capítulo veremos dos partes principales de lo que es el día de Jehová. Y estudiaremos, pues no nos vamos a meter ahorita al asunto de otras naciones, porque eso lo veremos en el capítulo 2, pero ni el asunto de la redención de Israel, que lo veremos en el capítulo 3, pero sí veremos qué comprende el día de Jehová, y en ese contexto la diferencia que hace Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor para con ellos, con respecto al pueblo, dentro de ese contexto de lo que es el día grande de Jehová, cómo expresa, y veremos ahí es muy importante los verbos que están escritos, una cosa para la tierra, para la humanidad, para los moradores, para las naciones, y otra dentro de ese contexto del día grande de Jehová, para particularmente pues su pueblo amado, Israel, pero aquí en específico está hablando de Judá y sobre todo de Jerusalén, muy en particular de esta ciudad que está representando, lo entenderemos pues al pueblo de Dios en el sentido profético, Jerusalén. Bueno, vamos a iniciar y vamos a leer el primer versículo, Sofonías 1:1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Vamos a explicar para que no haya confusión. Primero, el nombre Sofonías. En hebreo empieza con TS, y para que quien lo esté anotando, TS, y se pronuncia Tsefanyahu, con TS al principio, Tsefanyahu, y significa Ja o Jehová, a encubierto. Te lo repito, Ja a encubierto, de una raíz tzafán, igual con TS al principio, tzafán, que significa esconder, tapar, reservar, proteger. Entonces sabemos que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas pues son para nosotros, y lo que aquí está haciendo Dios a través de Sofonías es precisamente eso, lo escondido, lo reservado, lo protegido, lo conforme a su voluntad está siendo revelado, lo que ha de suceder en un sentido con su pueblo, en un cumplimiento más próximo, pero en el sentido de toda la historia de la humanidad y de esta tierra, pues lo que es el día de Jehová, que ya hemos estudiado, sobre todo, pues vimos mucho de ello en el libro de Joel, hoy vamos a retomar mucho de esto. Muy bien, entonces, eso es Sofonías, Ja a encubierto. Ahora, quiero leerte ahí, tú viste que Sofonías está mencionada, pues su genealogía, sus ancestros, es hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Que no haya confusión aquí, por favor, su ancestro Ezequías no es el rey. No hay ninguna evidencia en las escrituras de tal línea de descendientes, solo dice que sea hijo de Ezequías. Usualmente en la Biblia, tanto en libros históricos como proféticos y en el libro de Crónicas, donde están las comprobaciones, se mencionan como hijos del rey, es decir, hijos de, si fuera hijo de Ezequías, diría hijo de Ezequías, rey de Judá. No lo dice así, entonces es una coincidencia, es decir, el nombre de su ancestro, Ezequías, pero que no haya confusión, o no hay ninguna evidencia de una línea de descendencia que viniera del rey Ezequías. No hay tal, no hay ni en Crónicas, ni en Reyes, ni en los libros proféticos alguna comprobación así. Si tú te fijas más abajito, en el caso de Josías dice hijo de Amón, rey de Judá. Ahí sí deja muy claro en tiempos de quién fue, y que tanto Josías como Amón que fueron reyes de Judá. Entonces, que no haya confusión. Hay varios Ezequías en la Biblia, hay varios Sofonías en la Biblia, ahorita te menciono, incluso hay varios Josías, algunos hasta están mezclados en las historias, en el contexto, pero vamos a separar las cosas. Lo que la Biblia sí dice, esta es la línea de ancestros de Sofonías, pero sencillamente hasta ahí queda. Esa es su línea de ancestros, no está diciendo que fuera de la línea de descendencia del rey Ezequías, por lo tanto del rey David, no está diciendo eso, no hay tal evidencia en las escrituras. Ahora,
que es importante también rescatar de este versículo, que dice que es palabra de Jehová. Aquí no nos dice, como otros profetas, en estos primeros versículos en particular, que diga que fue visión, como en el caso, pues recordamos de Habacuc, que aún le dijo la visión y escríbela en tablas. No hay en estos primeros versículos alguna evidencia, solamente nos dice que es palabra de Jehová que vino, ¿verdad? Entonces fue dada por Dios, fue hablada por Dios, fue dada al profeta, fue revelada al profeta y evidentemente fue escrita, fue compartida, pues si no, no la estaríamos leyendo, ¿verdad? Pero quede claro que no es la palabra de Sofonías, sino es palabra de Jehová a través de su siervo. Fue dada, ¿cuándo? En días del rey de Judá, Josías. Ya sabemos que es un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y que fue avivado en la palabra y con la palabra de Dios para volver a la voluntad de Dios. Y las escrituras dan testimonio, lo hemos leído, que no hubo rey como Josías ni antes de él ni después de él. ¿Juzgado por quién? ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios, porque hizo lo recto y lo agradable delante de Dios, cumplió la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que las propias escrituras testifican. Esta palabra profética fue dada en esos tiempos, en días de Josías. Y aquí, como te decía, pues aquí, por ejemplo, sí dice al final rey de Judá. Entonces queda claro que la línea de Josías, por cortita que sea, que está ahí mencionada, sí tiene que ver con la línea real, obviamente, ¿verdad? Porque todos los profetas mencionan en el tiempo de qué reyes fue dado. Esto lo comento para reafirmar el asunto de la mención de su ancestro Ezequías, que pues no corresponde a pensar que fuera Sofonías de una línea real. Incluso veremos, como te decía, su contemporáneo es el profeta Jeremías, que en Jeremías vamos a encontrar otro Sofonías. Para que no haya confusión, de una vez te digo, no es este. Seguramente en Jeremías lo volvería a mencionar. Hubo un sacerdote Sofonías, que está mencionado en tiempos de Jeremías, pero ese dice no correspondería a esta genealogía de aquí. Quizá por eso Sofonías puso esta genealogía, para que no hubiera confusión con el sacerdote de mismo nombre, porque si tú ves muy rápidamente en Jeremías 21:1, ese sacerdote dice que era hijo de Maasías, y acá nos dice que él era hijo de Cusi. Pues no, ni siquiera cerca, ¿verdad? Y entonces Jeremías 21:1, te lo leo, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen. Entonces, ni una línea real con este Sofonías, ni tampoco el sacerdote contemporáneo suyo, que está escrito en Jeremías. No es este. Son personajes aparte, el sacerdote Sofonías, que estuvo en esos tiempos, y el profeta Sofonías, del cual estamos leyendo. Incluso también hay un Sofonías, aunque esto ya es posterior, mencionado en Zacarías. Yo te aclaro todo esto porque algunos pues mezclan, confunden, o se les hace muy fácil decir, este profeta Sofonías era rey, era sacerdote, era como se dice en el caso de algunos otros personajes de la Biblia, era un tipo de Cristo. No, estoy comprobando que él era, sí, un siervo de Dios, hijo de Dios, profeta de Dios, usado por Dios, un instrumento para llevar el mensaje del Señor, pero no debemos decir lo que no está en las Escrituras. Hay que predicar lo que está en las Escrituras revelado. También hay un Sofonías, te decía yo, en Zacarías, te lo voy a leer rápido, en el capítulo 6, versículos 10 y 14. Dice Zacarías 6, 10 y 14: toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. Totalmente otro tiempo. Obvio, Zacarías fue escrito en estos tiempos. E irás tú en aquel día y entrarás, y esta es la confusión, en casa de Josías, hijo de Sofonías. Entonces algunos dicen, a lo mejor si era de la línea, porque pues ahora menciona a Josías. Es otro Josías, por favor, es muy obvio. No caigamos en interpretaciones privadas. 14. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Entonces, aunque hay mención de una relación de estas Sofonías con el templo de Jehová, hay mención con que es pues padre de un Josías o de la casa de Josías, no tiene que ver con la línea de reyes, Sofonías. Es gente incluso totalmente fuera ya de este tiempo, de esta época. Es gente que había regresado de Babilonia, que había regresado del cautiverio, contemporáneos más bien de Ageo, de Zacarías, de Esdras. No tiene nada que ver, no corresponde el tiempo. Ese Josías es solamente una coincidencia
mencionar hijo de este Sofonías. ¿Ok? Entonces, en resumen, este profeta Sofonías no tiene nada que ver con el rey Ezequías, no es padre del rey Josías tampoco. Evidentemente sabemos la línea de reyes, no está ahí un Sofonías mencionado, y no es el sacerdote que está mencionado en Jeremías. Bien, importante, como te dije, ubicar esto para que no saquemos de contexto, porque a veces hay quienes conectan una cosa con otra y se inventan profecías o interpretaciones de las profecías que no corresponden, y nosotros tenemos que ser estrictos en estudiar lo que dice la palabra de Dios. Bien, se acabó la introducción, como te dije, hoy no era tan larga, está muy claro comprobado quién es este y en qué tiempos profetizó. Y pues el propio contexto del rey Josías, todo lo que encontramos en Segundo de Reyes 22 y 23 y en Segundo de Crónicas 34 y 35, lo puedes leer, no lo vamos a leer hoy obviamente, no es nuestro estudio, nos habla de todo lo que sucedió en tiempos del rey Josías y que fueron tiempos pues muy diferentes a los de Habacuc, fueron tiempos en que hubo, aunque quizá no generalizado, pero sí hubo un avivamiento en el rey Josías, en los cercanos a él, en los sacerdotes, en los que estaban cercanos a él como rey, y que él quiso extender este avivamiento, eso es importante, no solo en Judá, en Jerusalén, sino por todo Israel. Israel ya no existía, pero ahí había tribus, me refiero, había aldeas, es a lo que quería expresar, ahí había aldeas, había poblaciones pequeñas. Recuerda que Asiria los dispersó y trajo a otros a poblar, incluso pues Israel ya estaba lleno de gentiles en ese sentido, de gente de otras naciones. Pues Josías anduvo destruyendo todo el culto a Baal y a Acera y quitando los lugares altos, no solo en Judá, en Jerusalén, sino en todo Israel. Es decir, Josías fue un avivamiento en un sentido, no solo para el pueblo de Dios, Israel o Judá, Jerusalén, sino para todas las naciones que ya estaban ahí mezcladas. Él les fue a enseñar del Dios verdadero y destruir la idolatría en estos lugares, pues que en realidad ya tenían pocos o ya no tenían habitantes originales de Samaria, de las tribus del norte. Y aún así Josías fue allá a estos territorios para llevar este avivamiento y que muchos pues creyeran en el Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos. Entonces ese es el contexto de los tiempos de Sofonías. Vamos a Sofonías 1:2 y vamos a leer este versículo muy corto pero muy contundente. Inicia entonces la palabra de Jehová. ¿Qué dijo Dios a través de Sofonías? Versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dice Jehová. No está a interpretación, no está a cuestionarse. Es algo que Él ha determinado y lo ha declarado y se cumplirá. Dios va a destruir por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Vamos entonces a ver esto. Está hablando de una destrucción total de todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Para dar contexto a esto, quiero que nos remitamos, y esto pues nos va a ayudar a ir entendiendo lo que es el día grande de Jehová, a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Esto obviamente lo tomamos en otras ocasiones, sobre todo con Joel. Hoy es sumamente importante retomarlo. Y vamos a leer algunos versículos y de ahí vamos a extraer qué significa esto, la destrucción total de lo que está sobre la faz de la tierra, y veremos de la tierra y aún los cielos. Bien, segunda de Pedro 3, voy a ir leyendo y te comento qué versículos. Versículo 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, es el caso de Sofonías, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Leemos ahora 3 y 4. Juntos, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de la venida del Señor. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Leemos ahora el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, que es como el caso de Sofonías, lo que estamos estudiando, lo que Dios habló, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y ahora leemos juntos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor
no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, como nos decía los versículos de arriba, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora leemos el 10 solito. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Finalmente, para lo que vamos ahorita a analizar, quiero leer del 11 al 13, todo junto. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Bien, tomando estos versículos, vamos entonces a hacer aquí un pequeño desglose de 8 puntos o 9 puntos, aunque uno lo junté, para entender a qué se refiere con esta destrucción por completo de todas las cosas sobre la faz de la tierra. Lo primero es que el versículo 2 nos dijo: haz memoria de las palabras antes dichas por los santos profetas. Haz memoria de lo que está escrito en los profetas. Hoy haremos memoria de lo que está escrito en Isaías, en Joel, en Oseas, en Miqueas, en Amós. Vamos a estar viendo mucho de lo que hemos estudiado, vamos a estar retomando, haciendo esto que nos está diciendo aquí. Hagamos memoria de lo que ha sido dicho por los santos profetas, en este caso Sofonías. ¿Y qué dijo hasta ahorita Dios a través de Sofonías? Que Él va a destruir por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Segundo, esto extraigo del versículo 3 y 4. Cree que sucederá. Lo que nos está diciendo aquí es: tienes que creer, tener fe en la palabra de Dios, en lo que está escrito en Sofonías, en lo que está escrito aquí en Pedro. Cree que sucederá, no escuches a burladores. Cree que Jesús volverá, porque Él dio este mandamiento y promesa, como decía ahí en el 2, Él volverá, y cree que esta tierra y los cielos pasarán. Y esto el propio Señor Jesús lo dijo. Aquí sí te doy un versículo adicional. Mateo 24:35 es muy claro. Mateo 24:35 dice, palabras del Señor Jesús, que también se encuentran en Marcos y en Lucas. Te lo leo, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán. Está confirmado por el Señor Jesús, pero es algo ya determinado por Dios. No es ya de pensarse, cuestionarse, ¿será? ¿Sucederá? Es un hecho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cree que sucederá. No escuches a burladores, a mentirosos, a engañadores que quieran menguar tu fe. Cree que Jesús volverá y cree que esta tierra y estos cielos pasarán. Tercera cosa, y esto lo vemos en el versículo 7. Todo será destruido, porque es algo que Dios determinó. Y aquí uso una palabra pues que nos remite a lo que vimos de Sofonías, ja ha encubierto, que uno de sus acepciones de Tzafán era reservar, y aunque aquí obviamente estamos hablando en griego, nos remite a pensar en lo que habíamos estudiado, y dice que están reservados, que están guardados. Es algo que Dios ya tenía determinado en su voluntad y que reveló a través de profetas como Sofonías, y que estaba confirmando y haciéndonos volver a la revelación, a la profecía, a través de siervos como Pedro. Entonces, todo será destruido, y dice, fue reservado, fue guardado. Jehová tiene eso reservado, guardado, pero ¿para qué? ¿Para qué lo guardó? ¿Para qué lo reservó? Y está hablando de los cielos, está hablando de la tierra que existen ahora, así lo dice muy claro en Pedro. Los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados para el fuego. Ahí mismo, si tú lees, no leímos, el mundo antiguo fue destruido por agua, y no fue perdonado y fue destruido. Y dice, ahora estos cielos y esta tierra que existen ahora están reservados para ser destruidos por fuego, o están reservados para el fuego. ¿Cuándo será ese fuego o cuándo vendrá ese fuego? Dice, en el día del juicio. Otra manera de entender el día grande de Jehová, ya veremos varias de las formas que se le dice, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces está hablando, al ver aquí el contexto,
que Dios destruirá por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, que es un juicio, y eso lo veremos también muy claro en Sofonías, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre los hombres y sobre sus obras. Y es un día de juicio sobre todas las cosas y de perdición, pero deja claro para los hombres impíos. Es ese día, es lo que está describiendo Sofonías. Bien, continuamos. Cuarta cosa, y esto parte de los siguientes versículos del 8 y 9. Esto se cumplirá en el tiempo determinado por Dios. ¿Cuándo será? ¿Cuántos años faltan? ¿Cuándo se cumplirá? No tenemos que hacer eso, a nosotros no nos corresponde. El conocer los tiempos, las sazones, eso está en la sola potestad del Padre. Y aquí también nos deja claro, porque precisamente por eso algunos burladores dicen, ya ves, el Señor no ha venido. Dijo que iba a venir, no ha regresado, no, yo creo que no va a pasar nada, ¿verdad? Y empiezan entonces a dudar y a hacer dudar a otros, y eso lleva a perdición cuando dejamos de creer en la palabra de Dios. Y muchos, al querer hacer estos tiempos, estos cálculos, también entonces desaniman a muchos porque no es, como te dije, no está en nuestra potestad el saber los tiempos, sino solo en la del Padre. Y entonces muchos dicen, ay, dijeron que en 2012, ay, dijeron que en 2021, ay, y no se cumplió y no se cumplió. Entonces dicen, pues no creo ya lo que predican, lo que enseñan, porque están enseñando cosas que la palabra no dice o no nos manda a enseñar. Entonces, tengamos claro que no es en nuestro tiempo, no es cuando creamos, ay, dice, ya pasaron 2000 años. Sí, pero aquí dice que eso para el Señor, en un sentido lo voy a poner así, no tiene importancia. Eso está en su voluntad perfecta. Y para Él, 1000 años no es nada. Son como un día. No dice un día, sino como un día. Y un día como 1000 años. O sea, Dios es eterno y Él se mueve en el pasado, en el presente, en el futuro, y hay cosas que Él ha determinado desde el inicio o desde el principio y hasta el fin, porque Él es primero y último, alfa, omega, principio y fin, y están ya determinadas. ¿Cuándo se manifestarán? En el tiempo de los hombres, en el Cronos, que también está en control de Dios. Eso está en manos de Dios. Lo que nosotros debemos creer es que se cumplirá. ¿Cuándo? En el tiempo determinado por Dios, que es eterno. Pero lo que nos dice aquí es, no ignores estas palabras, no ignores al profeta Sofonías. Cree que esto sucederá, cree que esto se cumplirá, porque Dios no retarda su promesa. Él no retarda su promesa. Ahora, aclara Pedro de manera también muy contundente, y hemos visto en otros libros proféticos un Dios de venganza, de ira, de furor, que destruye todo a la voz de su palabra, pero también hemos visto un Dios grande en clemencia, en misericordia, en paciencia. Y Pedro entonces también, conociendo todo lo que es Dios o todas las virtudes de Dios, dice que si no ha llegado el tiempo, es por la paciencia de Dios, porque Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces no es que lo haya retardado, no es que no vaya a suceder, tú tienes que creer esto, que sucederá, el Señor vendrá y, como dicen Sofonías, todas las cosas que están sobre la faz de la tierra serán destruidas, todas. Y esto no se retarda, sino que el Señor ha sido y sigue siendo paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que todos procedan, como dice aquí, al arrepentimiento. Por eso nos está dando tiempo, que para Él, otra vez, ese tiempo no es nada, porque Él es el Dios eterno. Somos nosotros los que estamos recibiendo el beneficio de la paciencia de Dios. Bien, ahora continuamos. Estábamos analizando, ahora vamos a ese versículo 10. El día del Señor vendrá. Otra vez, y nos recalca como en los evangelios, como ladrón en la noche. Otra vez, no sabes cuándo, no intentes saber o no quieras saber cuándo. Tú tienes que estar dispuesto, preparado y esperando el cumplimiento de todas las promesas del Señor y de la venida del Señor todos los días. Porque si supieras la fecha, pues entonces dirías, bueno, puedo pecar hasta un día antes y ese día me arrepiento en la mañana y el Señor viene en la tarde. Y entonces, ¿qué somos? Unos hipócritas. Porque el Señor quiere que nos arrepintamos y nos convirtamos de todo nuestro corazón. Y ahorita lo veremos, vivamos una vida y nos esforcemos, luchemos por vivir una vida en santa y piadosa manera de vivir y anhelando y esperando la venida del Señor y anunciando sí a todos que el Señor viene, pero estando preparados todos los días.
como si hoy viniera, como si en este instante fuera a venir el Señor, no preparándonos para una fecha en particular o un año en particular, porque entonces eso nos volvería como los hipócritas, solamente porque ya va a ser el día me arrepiento. Entonces no fue un arrepentimiento genuino. Entonces el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el ladrón no avisa, ¿verdad? Ahí, voy a ir a robar tu casa tal día a las 3 de la mañana, pues no, ¿verdad? No avisa. Y porque si no, digamos, perdería la naturaleza del acto que está haciendo. Por eso lo compara de esa forma también en los evangelios, como ladrón en la noche. No corresponde que sea revelado cuándo será. Pero, ¿qué es lo que debemos saber, creer y tener muy claro y firme? Que el día del Señor vendrá, que Cristo volverá, que todas estas cosas se cumplirán. Eso es lo que debemos tener firme. Y en ese día, dice aquí, y eso es objeto de nuestro estudio en Sofonías, los cielos pasarán, los elementos, ¿quieres pensarlo en elementos de la tabla periódica? ¿Lo puedes pensar así? El oxígeno, el nitrógeno, el helio, el xenón, el argón, la plata, el oro, el hierro, el calcio, el zinc, el magnesio, el manganeso. O sea, te puedo recitar la tabla profética, la tabla periódica de los elementos, la tabla química, no va a decir, ya dijo que hay una tabla profética. No, yo no soy de esos. La tabla periódica de los elementos te la podría recitar completita, y si lo quieres entender así, pues nosotros estamos formados de muchos de esos elementos, y dice que todos los elementos, todo de lo que está formadas las cosas sobre esta tierra, serán, arderán, dice, y serán deshechos, o ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras de los hombres que hay en ella, las obras que hay en ella, por lo tanto, pues son las obras de sus moradores, de los hombres, serán quemadas. Entonces, eso sucederá en ese día. Entendemos ahora la frase de la destrucción por completo. El cielo pasará, la tierra pasará, los elementos serán deshechos, los moradores de la tierra será su día de perdición, y las obras de ellos, todas las obras de hombres serán quemadas. Por eso entenderemos hoy muy claramente, muchas veces en el contexto de esta clase, que no debemos estar poniendo los ojos en las cosas temporales, visibles, en las cosas de este mundo, en las cosas que hace el hombre, porque no van a permanecer. Tú tienes que poner los ojos en Cristo, en su palabra, y en ser parte del reino eterno de Cristo, que sí permanecerá para siempre. Ya lo habíamos visto, el Señor Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces ahí es donde tienes que poner tus ojos y tu fe y tu esperanza y tu confianza. Isaías 13:13 dice lo siguiente, Isaías 13:13, confirmando en uno de los profetas que ya estudiamos, que el cielo y la tierra pasarán. Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. ¿Y cuándo sucederá esto? Dice, en la indignación de Jehová de los ejércitos, acá lo veremos como el celo de Jehová, pero es esa misma expresión, y en el día del ardor de su ira, el día del ardor de su ira, otra forma en que se describe el día grande de Jehová, o el día de Jehová, o el día del Señor. Ahorita por ahí en algún momento apunté pues muchas de las formas en las que se le dice en la Biblia. Esta es otra, dice, en el día del ardor de su ira, van a ser estremecidos los cielos y la tierra removida de su lugar. Bien, regresando al contexto, esto fue solo una cita de apoyo de Pedro. Vamos a los siguientes versículos que estábamos viendo. Ahora paso a la parte final que leí junta, el versículo 11 al 13. ¿Y por qué esa parte, digamos, la tomé al final y como un solo bloque, esos versículos? Porque nos enseña qué hacer. Es decir, qué hacer al conocer, al hacer memoria, como nos dijo arriba, al no ignorar esto. ¿Qué debemos hacer? Cuando tú has entendido esa frase tan contundente de Sofonías 1:2, que Dios destruirá por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dirás, ¿qué hago? ¿Nomás me quedo congelado, me espanto? ¿O qué hago? Pedro nos dice, y revelado por el Espíritu, ¿qué hacer al conocer, al hacer memoria de los profetas y al no ignorar esto? Primera cosa que dice ahí, andar
en santa y piadosa manera de vivir. Es decir, esto sea tu forma de vivir. Anda en ello, anda en ese camino, anda en el Espíritu, y ese camino es un camino de santidad, es un camino de justicia, es un camino de misericordia, es un camino que agrada a Dios. Andar en santa y piadosa manera de vivir. Eso habla de todos los días. Por eso te digo que no es válido decir, bueno, pues si ya sé cuándo viene el Señor, pues puedo hacer lo que quiera, andar por caminos torcidos y ese día me voy al camino del Señor. Pues entonces, ¿para qué dice que andes en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, todos los días, a cada instante de tu vida, esa es la forma en que debemos andar. Segunda cosa que nos dice, porque pues no estoy estudiando exclusivamente Pedro, tenemos que regresar a Sofonías. Esperar, es decir, tener fe en eso, tener nuestra esperanza, nuestra confianza en ello. Y me gusta a mí, dice, apresurarnos. La palabra en griego es speudo, y significa acelerar, urgir, instar, esperar con ansia. Entonces habla de una parte activa y una parte pasiva, en el sentido de decir, ese apresurarnos, pues empezar por uno mismo, yo diría, esperar con ansia y decir, Señor, anhelo tu venida, amo tu venida, Señor, estoy esperándote, pero me estoy preparando día a día en este instante para encontrarme contigo, Señor. Quiero ser como las vírgenes sensatas, quiero tener, Señor, mi lámpara encendida, quiero velar, quiero tener mi depósito lleno de la unción, estoy esperando pero con ansias, ya quiero que venga, Señor, pero así con esas mismas ansias estoy preparándome y andando en santa y piadosa manera de vivir para ti, Señor, porque quiero ser esa esposa vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero también dice urgir, instar, entonces también a otros decirles que el Señor vendrá, animarnos unos a otros con estas palabras. En 1 Tesalonicenses 4, cuando nos habla que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, al final dice que nos animemos unos a otros, nos alentemos unos a otros con estas palabras. Entonces urge, insta, díselo a todos, claro, pero que sea para prepararnos, siendo arrepentidos, convertidos, y ya veremos aquí más adelante, llamados, pero también escogidos y fieles, andando todos los días en el Señor, esperando todos los días en el Señor. Entonces eso es apresurarnos, dice esperando o esperar y apresurarnos, dice, para la venida del día de Dios. Otra manera de decir esto, el día de Dios, todo lo que sucederá o todos los hechos que están ligados a esto que conocemos usualmente como el día de Jehová, el día del Señor. Aquí el día de Dios es el mismo que hemos visto ya de otras formas. Tercera cosa que nos dice, esperar según sus promesas. Eso requiere fe, porque si estás, es que Él me dijo y yo creo que lo va a cumplir, entonces siempre la esperanza pues está basada en la fe. Esperar según sus promesas, creerle al Señor Jesús, creer a las palabras que Dios ha hablado a través de las Escrituras, que todo esto va a ser destruido, pero que Él va a dar, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, a diferencia de estos cielos y esta tierra que está lleno de injusticia. Dice, van a ser cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia. Bien, entonces tenemos que esperar y creer esto. ¿Por qué me he de querer quedar en este mundo? ¿Por qué he de querer aferrarme a esta tierra, a este mundo, a las obras que hay en ellas, si esto va a ser destruido? Yo me voy a aferrar a la promesa del cielo nuevo y de la tierra nueva, y me aferro a la promesa de que voy a morar yo en donde mora la justicia. Eso vale la pena aferrarse. ¿Para qué te aferras a las cosas de esta tierra que no van a permanecer? Octavo, se confirma que en ese día lo que habíamos visto antes, y está ahí también el versículo 12, los cielos encendiéndose serán deshechos. Arriba nada más decía que los cielos pasarán, pero aquí dice que igual que los elementos de la tierra se van a encender y serán deshechos. Es ese juicio por fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán. Entonces, todo esto resume lo que cumple este versículo de Sofonías, la destrucción por completo de todas las cosas sobre la faz de la tierra. La novena cosa es lo que está en el versículo 13, pero ya lo uní yo
al comentario del punto 7, ¿verdad? Que era esperar cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, esa era la novena, pero al final, pues la unía a la séptima, tenía más sentido ponerla ahí que separada. Bien, entonces ahí están esos 8 puntos de lo que la profecía anuncia. Regresamos a Sofonías 2 y te leo otra vez. Destruiré por completo todas las cosas, cielos, tierra, moradores de la tierra las obras de ellos, todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Bien, vamos ahora al versículo 3 y nos empieza a dar detalle de esta obra de Dios. Quiero que notes en este punto el verbo que es utilizado, destruiré. Y aquí en el 3 vuelve a decir destruiré. Entonces está hablando de lo que va a hacer el Señor en el día de Jehová sobre su creación. Ya a partir del 4 veremos que el verbo cambia y entenderemos, como te dije, que tiene un tratamiento diferente con respecto a su pueblo. Vamos a ver, pero ahorita en el 3 sigue diciendo destruiré. Lo leemos. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces describe lo que entendimos también en Pedro, la destrucción. ¿O qué incluye la destrucción de todas las cosas? Pues la destrucción también de todos los seres creados. Se va a destruir estos cielos, se va a destruir esta tierra, pero también todos los seres creados, hombres, bestias, aves del cielo, peces del mar, no va a quedar nada. Nada de los seres creados va a permanecer. Hombres, bestias, aves del cielo, peces del mar, dándose a entender, incluyendo todo ser creado. Pero resalta este versículo la destrucción de los impíos. Aquí está hablando entonces que el juicio de Dios sí va a afectar y va a ser destruido los cielos, la tierra, los seres creados. Pero entra entonces en el punto particular que tiene que ver con la razón de esta destrucción, el pecado del hombre. Y resalta la destrucción de los hombres impíos. Y dice, cortaré a los impíos, dentro de este contexto del destruiré del versículo 3, y habla del fin de la raza humana. Porque dice, raeré a los hombres, a todos los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es el fin de la raza humana sobre esta tierra que conocemos, como lo conocemos, la vida que conocemos. Es el fin de la tierra, pero es el fin de la raza humana. Porque alguno dirá, pues si la tecnología ya avanzó, pues me voy a vivir a la luna. Eso no va a suceder, nos vamos a vivir a Marte, ahora que ya el millonario o la NASA o los chinos colonicen. Eso no va a suceder porque Dios determinó que el hombre estuviera sobre la faz de la tierra y aquí está diciendo que va a raer a los hombres de sobre la faz de la tierra. Lo que Él determinó en donde el hombre tenía que estar, hasta ahí va a suceder. Además, los cielos, en ese sentido, pues pueden incluir también las luminarias que Dios puso en los cielos. Y todo eso va a ser también destruido por fuego. Y alguno dijera, pues en la luna o en Marte estaré seguro. Pues probablemente no, porque todos los elementos se fundirán en el fuego. Entonces, pues no es así. Es el fin, como te dije, no solo de esta tierra, por eso decía la destrucción por completo de todas las cosas, sino de la raza humana, porque raerá a los hombres de sobre la faz de la tierra. Esa es una obra que sucederá en el día grande de Jehová, la destrucción de todas las cosas y aún en el detalle que vimos. Pero vamos al versículo 4. Y aquí nota que cambia el verbo. Vamos a leerlo primero. Dice, extenderé mi mano sobre Judá. Allá no dice, destruiré Judá con mi mano. No, dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Tomando aquí, porque ya sabemos que en el tiempo de Sofonías no existe el reino del norte y le sigue hablando a los del sur, pero tomándolos aquí a ellos otra vez, como Dios lo ha hecho constantemente en la historia de la humanidad, a Israel, por ejemplo, aquí en particular a Jerusalén, a Judá, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Recordarás, ya no lo voy a leer, que en Isaías 2, no lo tengo anotado para leer, vaya, no es que no quiera, pero en Isaías 2 lo hemos leído ya muchas veces, por eso te lo recuerdo solamente, que dice que en aquel día solo el nombre de Jehová será exaltado y inmediatamente dice, y quitará todos los ídolos, y quitará todos los ídolos.
de en medio de su pueblo y de esta tierra. Eso está ahí en Isaías 2, ya lo hemos estudiado, lo hemos leído. Entonces, en este versículo comienza a hablar del pueblo de Dios. Habló de los cielos, de la tierra, de todo ser creado, luego habló de los hombres impíos y ahora entra a tratar el asunto específico del pueblo de Dios. Comienza a hablar Dios de su pueblo. Y aquí extenderá, como te dije, ya no dice destruirá, sino extenderá su mano sobre Judá. Y sabemos que en su mano, ¿qué hay? Poder. Poder para salvar, poder para destruir. En esto hay que tener temor de Dios, de decir, Señor, si vas a extender tu mano sobre su pueblo, pues sálvame, Señor, porque también puede ser destruido. Extenderá su mano sobre Judá y los habitantes de Jerusalén, pero con un propósito, dice ahí. ¿Cuál es ese propósito? Exterminar. Ahí sí vuelve a usar un verbo similar al de destruir. Exterminar, voy a extender mi mano sobre mi pueblo, sobre los habitantes de mi ciudad santa, dice el Señor, de mi ciudad escogida, con el propósito de destruir lo que abomino y aborrezco que está ahí en medio de ustedes. Exterminar la idolatría, los restos de Baal, lo que queda, no solo en el ídolo de piedra o de madera, sino en el corazón de su pueblo. Voy a exterminar los restos de Baal, lo que sobra, lo que resta en ellos, y dice, y a todos aquellos, esto los está incluyendo entonces en los hombres impíos, a todos los ministros idólatras y a todos los sacerdotes de estos dioses que están idolatrando y que yo abomino y aborrezco. Eso lo voy a exterminar. Entonces se une a la lista de destrucción de los hombres impíos, del cielo, de la tierra, de todos los seres creados, y dentro de los hombres impíos se une a los que del pueblo de Dios ministran a los ídolos y son sacerdotes para los ídolos. Más adelante nos hablará de los hipócritas, de los falsos, de los que dicen, Jehová, pero también Milcom. Pero aquí ya está diciendo muy claro, a los que de mi pueblo, porque aquí está su mano extendida sobre Judá y Jerusalén, a los que de mi pueblo sean idólatras y ministren y eleven oraciones, inciensos, sacrificios, o sea, como sacerdotes a Baal, a los ídolos, van a ser exterminados. Son parte de esa destrucción. Bien, versículo 5, leemos. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Entonces, también aquí, tú dirás, ahí cuál es el verbo, porque empieza diciendo, y a los que. Bueno, pues si vienes leyendo arriba, está hablando de exterminar de este lugar los restos de Baal, el nombre de los ministros, y a estos que están aquí descritos. Entonces, nuestro verbo aquí de nuevo es exterminar, son parte de la lista de destrucción. Exterminará no solo al ídolo, no solo el hecho de la idolatría, sino al idólatra por igual. Y ya hemos explicado la vez pasada ampliamente qué es el idólatra, o en los ayes más bien, en Habacuc 2 explicamos muy ampliamente lo que es el idólatra y que no solo es el ídolo, sino pueden ser muchas manifestaciones de la idolatría. Exterminará Dios de su pueblo al idólatra por igual que al impío de esta tierra. Dios los ve igual en su juicio. Porque dice, los que de mi pueblo se postran al ejército del cielo, a los que adoran el sol, la luna, las estrellas y cualquier cosa de ese tipo, agoreros, adivinos, horóscopos, a todos los que confían en eso, a los que voltean a ver los astros para encontrar ahí señales de tiempos en el sentido idolátrico o de adorar o de postrarse, como dice aquí a ellos. Ese es el ejército del cielo, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que conlleva. Entonces, Dios va a exterminar de su pueblo al idólatra, a los que se postran al ejército del cielo, a los que adoran al sol, a la luna, a las estrellas, y a los que se postran, estos son los que te decía yo, hipócritas, porque dice, jurando por Jehová, no, pero si sí soy cristiano, no, pero si recibí al Señor, pero también juran por Milcom. Estos son hipócritas, estos son sincretistas, mezclando las cosas de Dios. Dios no va a tolerar eso. Estos son prevaricadores, es decir, traicioneros a Dios, desleales, infieles, adúlteros, fornicarios en prostitución, como lo vimos en Oseas, tibios, como dice en Apocalipsis. Porque dice, pues soy de Jehová, pero soy de Milcom. Juro por Jehová, pero juro por Milcom. Sirvo a Jehová, pero sirvo a Milcom. Esos tibios que no han decidido rendir plena, total y absolutamente su vida a Jesucristo, a Jehová,
van a ser exterminados, son parte de la lista. Aunque digan soy pueblo de Dios, mi familia es cristiana, voy a la iglesia, me digo de Cristo, pero dice Dios, eres hipócrita y no te conozco. Y estás en la lista de destrucción. Bien, entonces eso fue versículo 5. Vamos al 6, dice, dentro de esta lista de exterminación, de destrucción, también otro dice, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Evidentemente el hombre impío no busca a Jehová, no consulta a Jehová y no está cerca de Jehová. Pero aquí está otra vez hablándole, hasta ahí llega el punto final, desde el 4 que empieza, extenderé mi mano sobre Judá y Jerusalén, hasta ahí el 6 tiene un punto. Todo lo demás está continuado. Entonces le está hablando de los que dentro de su pueblo, conociendo a Dios, habiendo conocido a Dios, se apartan de en pos de Jehová, se apartan del mandamiento, los que ponen la mano en el arado y voltean atrás, los que como la esposa de Lot han sido ya salvados, pero aman tanto lo otro que prefieren voltear y son destruidos junto con lo que aman. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal, y Sodoma y Gomorra y Adma y Seboín fueron destruidos con sal y azufre. Entonces ella fue destruida junto con lo que amaba. Y así hay muchos que dicen, ya soy salvo, pero volteo atrás. No voltees atrás, con tus ojos puestos en Cristo. Mira hacia adelante, firme y adelante en Cristo Jesús, y no vuelvas ni voltees atrás, porque dice que estos son parte de la lista de destrucción, de exterminio. Los que se apartan de en pos de Jehová, quizá estuvieron, quizá se postraron delante de Jehová, pero hoy dice se han apartado. Incluye en esta lista los que no buscaron a Jehová. Entonces hay que buscar a Jehová. Ahorita vamos a ver por antítesis. Los que no le buscaron, o sea, pues soy del pueblo, soy cristiano, pero no oro, no leo la escritura, son maneras de buscar a Dios, no quiero estar o no busco la comunión con el Espíritu. Todo lo que significa buscar a Dios, acercarte a Él, no lo hacen, aunque se digan del pueblo de Dios. Tercero, los que no consultaron a Jehová, los que oyen la sabiduría de hombres o prefieren seguir la sabiduría terrenal o la animal o la diabólica, o los que prefieren oír el consejo de cualquier otro, menos el consejo de Dios que está en su palabra, que recibimos de nueva cuenta a través de la oración, de la búsqueda de Dios. Dice Dios, a mí no me consultaron, dicen que son del pueblo, dicen que son hijos míos, pero no hay una comunicación, no hay una comunión, no hay una relación. Por antítesis, entonces, hoy te puedo decir muy claramente, no te apartes de Dios. Busca a Dios. Ya has creído en Él, has sido salvo, eres parte de su pueblo, eres parte del reino de Dios. No te apartes de Dios, jamás, nunca. Tú no sabes cuándo Él va a venir. Es todos los días, como te dije. No te apartes de Dios, porque eso es lo que hacen los que ponen fechas. Pues me aparto de Dios un ratito y después vuelvo. Dice Dios, cualquiera que se apartó de mí está en la lista de exterminio y destrucción. No te apartes de Dios nunca. Busca a Dios siempre y consulta a Dios para todo. Así te lo defino por antítesis. No te apartes de Dios nunca. Busca a Dios siempre y consulta a Dios en todo. Aquí entonces puede entenderse un pueblo que conocía o que debía conocer a Dios, pero se volvió de Él, se apartó de Él, no lo buscó y no lo consultó. ¿Qué crees? Un pueblo así es parte de la lista de destrucción o será exterminado, como dice aquí. Versículo 7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Entonces se ordena, se da un mandamiento, una instrucción, callar en su presencia, porque Él es Señor. Esto nos remite a lo que vimos en Habacuc 2:20, te lo leo, ahí está muy cerquita. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo. Sabemos que aquí es el contexto de los ayes, del juicio que Dios está emitiendo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Okay? Entonces aquí da esa orden, también dice callar, pero delante de quién, de la presencia de él, porque él es Señor. Es decir, tiene que ver con la manifestación de la presencia de Dios. Tiene que ver con callar ante su palabra, en el sentido aquí de un juicio, y de su mano poderosa que está para juzgar, que está extendida aún sobre su pueblo. Calla delante de la presencia del Señor. Y nos dice aquí muy claramente por qué. ¿Por qué debemos humillarnos? El callar habla de una sujeción, habla de un sometimiento, habla de una humillación delante de Dios, habla de oír y de recibir
antes de hablar o de argumentar o de discutir. Entonces, tiene que ver con la manifestación de la presencia de Dios, porque dice callen en su presencia, de su palabra, porque él está hablando todo esto, palabra de Jehová, dice al principio de Sofonías, y de su mano poderosa para juzgar. ¿Por qué? Porque el día de Jehová está cercano. El día de Jehová está cercano. Entonces vamos a aprender de este versículo varias cosas. Número 1, el día de Jehová. Y aquí vamos a empezar a aprender muchas cosas de lo que es el día de Jehová. En Joel aprendimos mucho, pero Sofonías aquí nos complementa mucho para que tú tengas bien claro qué es el día de Jehová. 1, el día de Jehová es día de callar, es decir, es día de juicio. Ya no es día de, en ese sentido, de clamor o de decir Dios, detén tus juicios o detén tu ira. Ese día no. El día de Jehová es día de callar, es día de un juicio que hemos visto, día de juicio con fuego y de perdición para los hombres impíos. Es día de callar. 2, el día de Jehová está cercano. Aquí quiero recortarte el contexto de segunda de Pedro 3, en el sentido de que para Dios son 1000 años como un día como 1000 años, que Él no retarda su promesa, y que Él está teniendo paciencia, pero el día de Jehová está cercano. Es decir, no digas que no se va a cumplir o que ya se tardó, está cercano. Y nuestro título, que sale más adelante del versículo 14, cercano y muy cercano el día grande de Jehová. Está cercano. Tercera cosa que aprendemos, el día de Jehová manifestará su presencia, porque dice, callen en la presencia de Jehová, el Señor. Entonces, el día de Jehová manifestará su presencia, ten eso claro. En el día de Jehová, Dios va a estar aquí. 4, es día de sacrificio. El día de Jehová es un día de sacrificio, pero este sacrificio no es de los hombres para con Dios, es día de sacrificio preparado por Dios. Él es el que está preparando sacrificio para ser quemado, para ser elevado. Entonces, ese sacrificio, en el contexto, ¿cuál es? ¿Qué es lo que será sacrificado? Pues la tierra, lo creado, y los impíos son el sacrificio. El día de Jehová es día de sacrificio porque es día de vindicación, de venganza, y solo el nombre de Jehová será exaltado y todo lo demás será puesto por sacrificio. En el contexto lo hemos visto, la tierra, lo creado y los impíos son el sacrificio. La quinta cosa que nos dice aquí, y esto pues en un sentido de lo que hemos venido leyendo tanto aquí como en Pedro, en Isaías, pues es algo nuevo que nos revela del día de Jehová. En el día de Jehová hay convidados, la palabra que usa aquí, hay convidados al día de Jehová, dice, ha dispuesto a los convidados. Hay convidados al día de Jehová. Convidados en hebreo es la palabra kará. En hebreo, convidados es kará y significa, te va a encantar esto, llamar fuera, llamar por nombre. Ah, caray. ¿Y qué significa en griego la iglesia eclesis? ¿No es lo mismo los llamados fuera, los llamados por nombre? Bueno, hay convidados en el día de Jehová y la palabra convidados es kará, llamar fuera, llamar por nombre. Ahora, es importante ser convidado, sí, claro, o ser llamado, si tomamos el término que está aquí escrito en el término en hebreo que acabamos de leer, kará. Es importante ser convidado, claro, es importante ser llamado, pero más importante es ser escogido de entre los llamados para participar de todo esto. De esto te lo quiero leer en el contexto de Mateo 22, una parábola que el Señor habló de un día de una fiesta de boda, Mateo 22 del 1 al 14, porque quiero que entiendas, es importante ser convidados y llamados. Aquí veremos que muchos fueron convidados y llamados, pero ni siquiera asistieron. Otros asistieron, pero no estaban preparados y tuvieron que ser echados fuera. Entonces hay que ser llamados o convidados, sí, pero también escogidos y estar listos para ello. En el contexto de Apocalipsis diría yo, llamados, elegidos o escogidos y fieles. Estar bien preparados para este día. Porque alguno dirá, pues yo he sido llamado, he sido convidado, pero ¿estás preparado? Lo leemos, Mateo 22 del 1 al 14, leo la parábola, no la explico. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, los llamados, los convidados, mas estos no quisieron venir. Volvió a entrar otro siervo diciendo, decid
a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Como decía ya, venid a las bodas. Él está invitando a todos estos. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, las cosas de la tierra, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, los enemigos ya de plano del rey. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, la lista de destrucción que vimos acá, y quemó sus ciudades, puestos a fuego. Esto hablando de la humanidad, del hombre impío y sus obras. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, está buscando a los indignos, eso ya nos incluye ahí. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, la abrió para todos. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que aunque lo habían llamado y lo habían convidado, dice, no estaba vestido de boda. No estaba limpio, no estaba aseado, no estaba preparado, no estaba hermoseado para estar allí. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué podía decirle? Entonces el rey dijo a los que servían, este había ya entrado. Los otros ni siquiera entraron, este sí había entrado, pero mira lo que le pasó, como estamos viendo acá, los que ya decían, yo ya soy del pueblo, pero dice Dios, no estás digno de estar aquí. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Te repito, es importante ser convidado, llamado, como dice acá. Hay convidados en el día de Jehová, pero lo más importante es ser escogido de entre los llamados para participar. Apocalipsis 19:9 lo dice de otra forma, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y te lo quiero leer porque ahí dirás, bueno, ahí habla otra vez de llamados, sí, pero vamos a leer no solo ese versículo, sino también un poquito atrás para entenderlo, pero te lo planteo así, bienaventurados los llamados a las cenas de las bodas del Cordero, los convidados. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero fíjate cómo están estos llamados y estos convidados aquí en el contexto de Apocalipsis. Regrésate y habla de la esposa, que es de los convidados, de los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Seamos esposa preparada. El 7 y 8 arribita dicen, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No estaba indigna y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, también la manera justa y piadosa de vivir y santa que Pedro expresó. Y entonces, pues bienaventurados los que son llamados, pero que están preparados y vestidos de lino fino. Bueno, entonces también hay otros invitados. Seamos esposa preparada. No me puedo quedar aquí, pero está muy interesante. También hay otros invitados a esta cena, porque dice que el Señor en el día de Jehová ha dispuesto a los convidados. Y hay otros convidados, otros invitados, otros llamados, pero esto es muy diferente, porque estos van a venir en el día de Jehová para encargarse de comer en la gran cena de Dios lo sacrificado. ¿Te acuerdas que vimos que es día de sacrificio preparado por Dios? Pues hay otros invitados que se van a encargar de comerse todo eso sacrificado. Apocalipsis 19, ahí mismo donde estamos, versículos 17, 18 y 21 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y dice el 21, en ese contexto: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces también hay otros invitados, convidados ahí de una forma diferente, que se van a encargar, como vemos aquí, de comer en la gran cena de Dios lo sacrificado. Es día de sacrificio preparado por Dios y hay convidados en el día de Jehová. Muy bien, regresamos entonces a Sofonías. Estamos en el versículo 7. Vamos a leer versículo 8. Dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero.
Recuerda que estamos hablando que Dios viene como de lo general a lo particular, es decir, venía hablando de toda la creación y luego de la humanidad y lo cerró a hablar de su pueblo. Entonces, el versículo 8, similar a lo que vimos ahorita en Apocalipsis 19, 17, 18 y 21, lo que acabamos de leer es día de sacrificio de Jehová. El día de Jehová es día de sacrificio preparado por Dios. Entonces, aquí nos lo confirma de nuevo este versículo. Dice, en el día del sacrificio de Jehová. Dios, ¿qué dice? Castigará. Entonces el día de Jehová es día de castigo, ¿ok? También de todas las características que hemos visto, el día de Jehová es día de castigo. Y mira a quién dice que va a castigar. Es día de castigo, dice, de príncipes, de los hijos del rey y de los que visten vestidos extranjeros. Por favor, recuerda, no olvides que en el contexto está hablando desde el versículo 4 de Judá y de Jerusalén. Por lo tanto, los que habla aquí son príncipes e hijos del rey, pero hablando de príncipes del pueblo de Dios, hijos del propio rey, que adoptaron tradiciones, costumbres, dioses, y aún, aquí esto lo extraemos pues de lo que dice ahí al final, y aún por causa de ello, las vestimentas de naciones extranjeras. Esto lo vimos definido de otra forma en Oseas 2:13, sus amantes. Entonces está diciendo Dios, en ese día, en el día de Jehová, que es día de sacrificio, voy a castigar a todos aquellos de mi pueblo, y especialmente habla de príncipes, de hijos del rey, que visten vestidos extranjeros. Es decir, si vistes el vestido extranjero, pues es porque tienes las costumbres extranjeras. Eso habla de tradiciones, habla de dioses, eso habla de fiestas, de costumbres de las naciones extranjeras. Y Dios va a castigar eso. Oseas 2:13, como te dije, acá lo dice, lo plantea de otra manera, sus amantes. Lo leemos rápidamente. Oseas 2:13. Y la castigaré, mismo término, por los días en que incensaba a los Baales, ahí habla de dioses, como te dije, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, las vestiduras, por causa de esa idolatría o por causa de tener las costumbres del mundo y de las naciones extranjeras, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y usa el mismo término, la castigaré. Entonces, para que entiendas, el contexto está hablando otra vez de los que de su pueblo toman las costumbres del mundo. Dice aquí, el hebreo que usa es que serán castigados en el día del sacrificio de Jehová, que es el día de Jehová, de acuerdo a todo lo que hemos visto. Bien, regresamos a Sofonías. Versículo 9. Dice el versículo 9. Asimismo, castigaré en aquel día, está hablando de lo mismo, a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. También castigará todo el pecado que su pueblo practique y retenga. Aquí habla de algo que en varios de los profetas, en Miqueas, en Habacuc, nos vino insistiendo mucho el Señor, que sucedía en Jerusalén y que sucedía en Judá. Entonces Dios también castigará todo el pecado que su pueblo practique y retenga y repita y enseñe. Aquí habla del salteador, habla de los que llenan casas de sus señores de robo y de engaño. Para que tengas contexto de esto, te leo en Miqueas 6. También lo vimos en los ayes de Habacuc, pero vámonos a Miqueas ahorita, tomamos esa. Miqueas 6 del 9 al 13, dice, Miqueas 6, 9 al 13. La voz de Jehová clama a la ciudad, está hablando de Jerusalén, es sabio temer a tu nombre. Los está llamando al temor de Dios que no tenían. Prestad atención al castigo, como estamos viendo ahorita, que Él castigará. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. O sea, escucha a Dios y lo que Dios está haciendo y lo que Dios dice que hará. Leemos, dije hasta el 13, ¿verdad? Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesa engañosas? No, no lo va a dar por inocente. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Entonces también Dios castigará todo el pecado que su pueblo practique, retenga, y aquí habla ejemplificándolo en Sofonías, y ya lo vimos pues confirmado en Miqueas, lo puedes confirmar en los ayes, en algún momento leeremos de Sofonías, de Habacuc, perdón, en los ayes de Habacuc 2,
que Dios castigará todo esto. Aquí habla del salteador, de los que llenan las casas de sus señores, los que lo hacen por influencia, por poder, por posición política, etcétera, de robo, de engaño. Pero lo más importante que a mí me parece de Miqueas 6 es el primer versículo. Prestemos atención al castigo, porque será castigado, dice, no daré por inocente al que hace estas cosas. Prestemos atención al castigo y a quien lo establece. Y es Dios el que está estableciendo, por lo tanto es un castigo justo. Versículo 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Entonces, aquí es donde se confirma que seguimos hablando de Jerusalén, que alguno dirá, pues había un punto en el 6, a lo mejor ya está hablando de otros, de los impíos del mundo. No, está hablando todavía de su pueblo, porque aún sigue aquí hablando en aquel día, dice, y habrá en aquel día voz de clamor en estos lugares que son parte de Jerusalén. Vamos a ver esto. En aquel día, en el día grande de Jehová, habrá en Jerusalén, es decir, en medio del pueblo. Recuerda que aquí Jerusalén está representando proféticamente al pueblo, ¿verdad? En medio del pueblo de Dios, ¿qué va a haber en ese día de Jehová? En el día grande de Jehová. Voz de clamor, aullido y gran quebrantamiento. Recuerda que estudiamos hace no mucho lo que era el aullido. Si has seguido estas clases lo sabes. El aullido, te repito muy rápidamente, en hebreo yalal, es un lamento con tono lastimero, es un grito de alarido que está ligado al gemido y al lamento en diversas citas que leímos, sobre todo en Isaías, que encontramos que Isaías habla mucho de lo que es el aullido, y que es causado por el castigo que viene. Es decir, hablábamos que hay un lamento previo, un lamento durante, y hay un lamento posterior al castigo. En Lamentaciones también lo vimos, y ese lamento posterior al castigo es el aullido. Eso ya lo estudiamos, dirás, pues ¿dónde está? Bueno, ráscale a las clases anteriores, o si no, pues tendrás que escuchar desde Isaías hasta acá, si no lo has oído, porque no lo voy a repetir. Entonces, vimos esto, y voy a resumirlo en una sola cita, porque el aullido viene por el castigo que vendrá, o el castigo que vino, que ha venido. Me voy hasta el Nuevo Testamento, y Santiago 5.1 dice lo siguiente, Santiago 5.1. Vamos ahora, ricos, y dice aquí está el concepto, llorad y aullad por las miserias, las calamidades que os vendrán. Entonces, te repito, el aullido está ligado, como aquí en Sofonías, al clamor, al quebrantamiento, al gemido, al lamento. Es un lamento con tono lastimero, un grito de alarido que es causado por el castigo que viene. Lo acabamos de ver ahorita en Santiago 5.1. Entonces, está hablando de nueva cuenta de que Dios castigará el pecado en medio de su pueblo, y habrá, como sucedió, cumpliéndose de forma medianera esta palabra, y lo leemos muy claramente en Jerusalén, en el libro de las Lamentaciones. Ahí está ese aullido, ahí está ese lamento, ahí está ese gran quebrantamiento. Entonces, sin duda es en medio del pueblo, aquí Jerusalén, como te dije, por la mención de la puerta del pescado y de la puerta segunda. Te doy rápidamente contexto de esto. En tiempos de Manasés, es decir, el abuelo de Josías, acuérdate que fue Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Entonces este es el abuelo de Josías. En tiempos de Manasés, el abuelo de Josías, rey de Judá, que fueron tiempos de aberración, de acuerdo a lo que estudiamos al principio de Habacuc, fue edificado el muro exterior de Jerusalén, como si fuera un doble muro, o un muro y antemuro, o la parte exterior del muro, pero eran unos muros anchísimos. Ahorita verás en el contexto, te voy a ver algunas cosas en Nehemías. Entonces, en tiempos de Manasés fue edificado el muro exterior de Jerusalén, y una de las puertas que había, que conectaba el valle con la ciudad, se llamaba la puerta del pescado. Rápidamente te leo este antecedente para que no creas que me lo inventé. Segundo libro de las Crónicas 33:14. Segundo de Crónicas 33:14, es reinado de Manasés, abuelo de Josías, y dice: después de esto edificó Manasés el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Ahí está. Entonces, en la puerta del pescado daba hacia el valle. Eso lo confirmaremos también aquí más adelante. Daba al valle esta puerta, y era una entrada a la ciudad, y todas las puertas de la ciudad finalmente conectaban para ir hacia el templo. Pero bueno, esos son datos adicionales. Esta puerta fue destruida, como el muro fue destruido
porque primero abrió brecha Nabucodonosor, pero después dice en Crónicas que fue destruido todo. Entonces eso quedó un pequeño fragmento, pero fue destruido el muro. Entonces esta puerta, por lo tanto, también fue destruida, y en tiempos de Nehemías fue reconstruida. O sea, avánzale ahí tantito, de Esdras y Nehemías, allá adelantito, después de Crónicas, un par de libros. Nehemías 3:3, nada más estoy dando antecedente para que entiendas qué es eso de la puerta del pescado. Fue reconstruida esta puerta. Nehemías 3:3 dice: los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Recuerda que estaban reedificando el muro. Ese fue el trabajo que Nehemías fue a hacer primeramente. Y fue usada, esta puerta también fue de las puertas que fueron usadas y recorridas en la dedicación del templo, cuando después de tanta dificultad finalmente pudieron terminar de edificar el muro y las torres y las puertas. Entonces fue dedicado a Dios toda esa obra, y fue usada esta puerta en la dedicación del muro. Nehemías 12:39, esta es la dedicación ya. Nehemías 12:39, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, ahí está incluida, y la torre de Hananeel y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Esto de una procesión que estaban haciendo aquí. Entonces fue usada también la dedicación del muro. Es decir, era una puerta que era importante, que era parte de todas las puertas que existían en Jerusalén para dar acceso a la ciudad y que encaminaban al templo, que era lo más importante. Bien, entonces la puerta segunda mencionada en Sofonías quizás sea ahí mismo, pero la puerta interior, la del muro interior, porque los muros eran tan anchos. Tú lo has visto quizá en alguna película, son tan anchos a veces los muros de una ciudad que tienen una puerta exterior y una puerta interior, y en medio hay un gran espacio. En el caso, por ejemplo, de Jericó, era tan grande entre el muro y el antemuro que vivía la gente ahí. Había casas ahí. ¿Quién vivía ahí? Rahab. Por eso pudo descolgar a los espías por el muro. Estamos hablando de tiempos muy antiguos, pero te lo pongo de ejemplo, Jericó. Entonces era un muro muy, muy ancho, y la puerta segunda pudiera estarse refiriendo a la misma puerta, pero a la parte interior o a una segunda puerta en ese mismo lugar. Porque los muros eran tan anchos que si tú lees ahí la dedicación del templo en Nehemías 12, el coro, el pueblo y los sacerdotes iban caminando sobre el muro. Imagínate qué tan grande era que todo el pueblo que había regresado y el coro y los sacerdotes podían caminar sobre él. No es extraño entonces pensar en una doble puerta. Ahora, en el principio de lo que es una puerta de la ciudad, y esto pues lo hemos estudiado también muchas veces. Uno de los libros que nos ejemplifica claro eso es el libro de Ruth, a donde Booz fue a buscar pues que él pudiera redimirla a la puerta de la ciudad, donde se sentaban ¿quién? Pues los ancianos y los sabios. En ese contexto, ¿qué había en las puertas? Pues lo primero obviamente es protección, porque había cerrojos, las puertas eran para eso. Viene el enemigo, pues cierren la puerta y pongan el cerrojo. Había protección en las puertas, había acceso a Jerusalén y por lo tanto acceso al templo, y porque todas las puertas tenían caminos hacia el templo de Dios. Y también estaba ahí, como te dije, los ancianos y los sabios para dar consejo. Todo esto que está aquí, lo que era protección, lo que era el acceso a la ciudad, los caminos al templo de Dios, el consejo, la sabiduría, todo esto de acuerdo a Sofonías, porque dice ahí la puerta del pescado, la puerta segunda, se volverá clamor, aullido y quebrantamiento, no alabanza, porque entran por las puertas también para alabar a Dios, no sabiduría, porque ya no estarán ahí los ancianos, no protección, porque la puerta va a ser quitada. El aullido del pueblo será para muchos pues dentro y allá a la puerta, pero también a los que están fuera o lejos, porque acuérdate que la puerta del pescado daba al valle. También a los que están fuera o lejos, porque dice aquí que el clamor y el quebrantamiento, dicen Sofonías al final, también será desde los collados. Es decir, no hay donde esconderse. ¿Quién puede escapar de la ira de Dios, del enojo de Dios, del castigo de Dios? Adentro de la ciudad, a la puerta o en los collados, en el valle, fuera, lejos, de todos modos, dice Dios, van a conocer mi indignación, mi furor, mi enojo y mi ira. Y aquí está hablando, insistimos, todavía de lo que hará en medio de su pueblo, pero ya vimos que es por causa del pecado, de la idolatría, de la rapiña, de la injusticia, de la maldad que había en el pueblo. Y todo esto pues está incluido en la lista de destrucción y de exterminio en el día grande de Jehová. Bien, vamos al versículo 11 y dice: aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero.
Y aquí entonces estamos en ese mismo contexto. Es anunciada miseria, es anunciado aullido también, ya lo explicamos, pero aquí directamente dice a mercaderes y a los del dinero, a los que traen el dinero. Entonces está diciendo el Señor, así como voy a destruir todas las cosas en esta tierra y las obras de los hombres, una de ellas, o la más notoria en el sentido donde más tienen puestos sus ojos los hombres, pues es el dinero, es la riqueza, es el negocio, son las posesiones materiales. Se va a acabar el comercio, se va a acabar el uso y por lo tanto la importancia del dinero. O dirán, el dinero es lo más importante. Pues en el día de Jehová el dinero no sirve de nada. Las posesiones no sirven de nada. El comercio, el comerciante, el más rico del mundo, no le sirve de nada. Se va a acabar todo eso. Es obvio pensar en que eso no salvará a nadie porque también será destruido. Cualquier cosa que será destruida, pues no salvará. El dinero no salva a nadie. No es por dinero. Porque entonces sería por obras también. Pues el dinero vino de obras como es el comercio, el negocio, la mercadería. Es mencionado Mactes. Mactes es la única mención que hay en la Biblia de este lugar y entendemos en el contexto que es un barrio, un sector, una zona en Jerusalén. Su nombre está curioso y quizá esté ligado a la puerta del pescado, porque Mactes significa vallecito, o sea, como un valle chiquito que había ahí, vallecito, Mactes. Entendemos que este lugar de Jerusalén era la zona de comercio o la zona financiera de Jerusalén. Entonces está diciendo ahí. Ahora, nótese que aquí sí dice que serán destruidos. Lee el versículo 11 y dice: todo el pueblo mercader es destruido. Aquí ya no solo será extendida la mano o castigado, sino dice muy claramente, todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Por eso te dije que pusieras atención a los verbos. Aquí están incluidos, pues, los que aman el dinero o los que tienen su esperanza en el dinero y en las posesiones, o los que, como en la parábola que vimos de la boda, dicen, no puedo ir, no voy a ir, Señor, estoy muy ocupado en mis negocios, en mis hilos, en mis animales, no voy a ir, gracias, pero no me interesa tu llamado. Sus ojos están puestos, su atención está puesta en eso. Anotes entonces que aquí sí dice, serán destruidos los que mercadean y traen dinero, no solo castigados. Es un señalamiento contra el servir al dinero y no a Dios. Y en el contexto del versículo 9, que decía de los que llenan las casas de robo, de engaño, en el contexto del versículo 9, pues de los que se enriquecen con iniquidad. Y ahí sí podemos recordar lo que vimos en Habacuc 2. Habacuc 2, en el 6, en el 9 y en el 12. A ver, leo los ayes. Habacuc 2, versículo 6, parte B, dice: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? El 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Si quieres ampliar más este asunto de lo que es el dinero, el amor al dinero y todo esto que Dios condena a través de estos ayes, estudia por favor la segunda clase de Habacuc, ahí lo vimos con mucha amplitud. Pero entonces vemos que es un señalamiento contra el servir al dinero y no a Dios, el poner tus ojos en eso y olvidarte de Dios y no buscar a Dios. Y en el contexto del versículo 9, como te dije, de Sofonías 1, de los que se enriquecen con iniquidad. Bien, y vamos al versículo 12. Dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. En aquel tiempo entonces, otra vez, en aquel tiempo, acontecerá, está hablando de futuro, es en el día de Jehová, es revelado que Dios escudriñará con linterna a Jerusalén. ¿Y esto qué significa? Significa que Dios escudriña lo más profundo. Dios escudriña los corazones. David tuvo esta expresión en primer libro de las Crónicas 29:17, parte A. Te lo leo, dice, primero de Crónicas 29:17a. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Dios escudriña los corazones. Dios escudriña, ¿qué significa que escudriña con linterna? Dios escudriña el espíritu del hombre. Los proverbios lo dicen. Te leo uno de ellos. Proverbios 20:27. Dice, Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová, allá decía linterna. Fíjate, ¿qué es la lámpara de Jehová?
Está hablando de que está viendo lo profundo, no solo las obras o palabras, sino ahora ya Dios está, en aquel día Dios va a examinar, juzgar los corazones. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. También la lámpara, cuando Dios escudriña con lámpara, con linterna, está escudriñando la mente. Jeremías 17:10. Otra vez, nada se va a esconder de Dios y de su juicio. Aunque lo metas a lo más profundo de tu mente, de tu memoria, lo entierres ahí en el cajón más profundo, Dios lo va a ver. Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, y aquí nos da un propósito, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso ya es la expresión de lo que hay en el corazón, pero Dios por eso escudriña y prueba la mente, y escudriña la mente y prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, y para dar a cada uno y aún a la iglesia según sus obras. Que otra vez muchos dicen, pues sí, al hombre, al malo, al inicuo. Vamos a ver también a su iglesia, por eso hay que hacer obras de justicia. Si hemos sido justificados, pues vivamos en la justicia de Dios. Apocalipsis 2:23, son mensajes a las iglesias, por supuesto, ¿verdad? Aquí el 2:23 le está hablando a Tiatira, y dice el 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. ¿A quién le está hablando? No solo ya a Tiatira, a todas. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y otra vez está el propósito como en Jeremías. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, ¿qué significa? Es revelado que Dios escudriña o escudriñará con linterna a Jerusalén, a su pueblo. Dios escudriña los corazones, vimos en Crónicas, y para ver qué hay, si hay rectitud o no en él. Escudriña el espíritu del hombre, el propio espíritu del hombre es lámpara de Jehová para mirar lo profundo del corazón. Escudriña la mente para dar a cada uno según sus obras y sus caminos, y escudriña la mente y el corazón para aún a su iglesia, a las iglesias, dice aquí, dar a cada uno según sus obras. Habiendo escudriñado, Dios lo hizo con un propósito. Vamos a regresar a lo que estábamos en Sofonías, estábamos leyendo ahí ese versículo 12. Dice, acontecerá que yo escudriñaré Jerusalén con linterna, pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Castigar a los hombres que reposan, dice, tranquilos como el vino asentado. Y ahorita vemos lo que dicen en su corazón. Castigar a los hombres que reposan. ¿Quiénes son los que reposan? Otra vez nos va a servir lo que ya estudiamos. Amós 6, y te voy a leer varios versículos. Y esto lo explicamos ampliamente. Si quieres saber más, ve la clase donde está Amós 6. Amós 6, 1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Versículo 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo, no vendrá, no te preocupes, y acercáis la silla de iniquidad, tú pécale, ya después, cuando sepamos cuándo viene el Señor, nos arrepentimos. Mal. 4. Voy a leer a 4, 5 y 6. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta, eso era hablar cosas vanas, e inventan instrumentos musicales como David, pero no los usan para alabar a Dios. Beben vino en tazones, son unos borrachos, y se ungen con los ungüentos más preciosos, son unos vanidosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Son injustos y no tienen misericordia. Eso resume ahí quiénes son esos reposados que decía ahí del pueblo de Dios, de Sión. Entonces Dios escudriña lo profundo del corazón para castigar a los hombres que están muy confiados, muy reposados en su tranquilidad, y que dicen en su corazón, como vimos acá en Amós, no hay día malo, no te preocupes. Acá lo dice de otra manera en el versículo 12, dicen en su corazón, ¿ves cómo Dios está viendo el corazón? Jehová ni hará bien ni hará mal. Jehová ni hará bien ni hará mal. La palabra reposados, sha'anán, es estar seguro, pero en un sentido malo, altanero, arrogante, de la raíz sha'an, que significa indolencia. Son unos altaneros, unos indolentes, unos confiados, y creen que no, Dios no me va a hacer nada, o no va a pasar nada, o tú no te preocupes, ya eres salvo, Dios es amor, y vive como vivas, y no importa. Pues dice Dios, o a lo mejor vas a la iglesia y eres la de los panderos y danzas con todas tus fuerzas, y al otro día te fuiste a fornicar. Pues Dios va a escudriñar el corazón, no que andabas saltando en la iglesia con un pandero. Y dice que estos dicen en su corazón, no, pues
mira mis obras, mira mis palabras. Pues dice Dios, yo voy a escudriñar lo profundo del corazón. Y estos dicen, Jehová ni hará bien ni hará mal, como si Dios no existiera, ¿no? O como si no tuviera el poder para hacer bien o para hacer mal, o como si no juzgara ni ejecutara ningún tipo de sentencia. No, ni hará bien ni hará mal, tú no te preocupes. Una gran tibieza, estos reposados, una gran indiferencia a las obras de Dios, por lo tanto, sin temor de Dios en ellos. Yo leo esto el día de Jehová y digo, Señor, ayúdame, te ruego, para permanecer en ti. Señor, dame fe, Señor, dame fuerza, dame más de tu palabra, de tu espíritu. Ayúdame, Señor, porque yo temo lo que está aquí escrito. Pero estos dice, sin temor de Dios en ellos. Una tibieza, una indiferencia a las obras de Dios, pues en aquel tiempo Dios va a escudriñar todo eso y va a castigar. 3 verbos hemos visto: destruir, exterminar y castigar, para todos los que están haciendo las cosas fuera del orden de Dios. Versículo 13. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Es un castigo. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Se acabó su confianza en lo que confiaban, en lo que estaban muy tranquilos. Se les va a acabar. Ya esto lo hemos visto, ahorita se los leo. Son castigados tales altaneros y reposados, saqueados sus bienes, asoladas sus casas, lo que edifiquen no habitarán, lo que planten pues no tendrán el fruto de ello, no beberán, no se alegrarán. Y esto lo vimos en Amós 5, 11, 12 y 14, voy a leer. Amós 5, 11, 12 y 14. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé, ahí está escudriñando, de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Y dice el 14, lo quiero leer para pues dar un poco más de contexto y de enseñanza de qué sí hacer, no solo lo que no. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros como decís. Entonces es un castigo, pero buscando a Dios, aquí vemos en el contexto de Amós, que haya en ellos arrepentimiento, que dejen de buscar lo malo y busquen lo bueno. Eso también pues lo puedes estudiar muy bien en esa clase. Es una maldición por la desobediencia. Esto que está aquí escrito es una maldición por la desobediencia. Deuteronomio 28, 20 y 30. Deuteronomio 28, versículos 20 y 30 dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebrantamiento, como vimos en Sofonías, y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido. Ya lo cuadras en el contexto. Y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y una de esas maldiciones, versículo 30, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Es una maldición, pero queda claro que es quebrantamiento, asombro, hasta que sean destruidos, porque no se arrepienten de estas cosas, de estas obras malas delante de Dios. Es una maldición por la desobediencia, pero Dios, como vimos que Él es paciente y por eso no ha todavía llegado el tiempo de su venida, Dios espera arrepentimiento. ¿Para qué? Para no destruir. Dios espera arrepentimiento para no destruir. Se confirma, vamos de regreso a Sofonías, vamos a leer el versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano. Van 2 veces. Y muy próximo, ahorita te digo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Se confirma que el día grande, otra forma de decirlo, el día grande de Jehová, vamos a ver algunas, por ejemplo, lo conocemos el día del Señor, el día de Jehová, el día del sacrificio de Jehová, el día del juicio y perdición de los impíos, el día grande de Jehová, el día del ardor de su ira, lo leímos en Isaías 13:13. Hay otra cita por ahí, Isaías 34:8, que dice que es día de venganza de Jehová. No lo leo, pero ahí está, Isaías 34:8, día de venganza de Jehová. Bueno, todos estos nombres que tú puedas encontrar en la Biblia están hablando de este día o de estos hechos que están incluidos en el día grande de Jehová. Se confirma que el día grande de Jehová, o cualquier otra de estas formas de decirlo, está cercano o próximo. Por cierto, el término es el mismo, aunque lo tradujeran la tercera vez próximo. Yo lo habría dejado igual. Karob significa cerca. Karob en hebreo es cerca en lugar, clase o tiempo. Cerca en lugar, clase o tiempo. Y les está diciendo Karob, Karob y muy Karob.
cerca, cerca y muy cerca, próximo, próximo y muy próximo. Por eso yo habría dejado quizá el cerca, tendría más impacto decir, cercano está el grande de Jehová, cercano y muy cercano. Por eso así fue nuestro título hoy. Pero es el mismo término en hebreo, karob. No dudes, es lo que está diciendo con esto, 3 veces, karob, 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 cercano, cercano, cercano. No dudes, cree y teme, porque cercano, cercano, cercano está el día de Jehová. Y anda en rectitud y santidad, porque cercano, cercano y muy cercano está el día de Jehová. Y en ese día se oirá voz amarga y grito, aún del valiente. Por todo lo que hemos visto ya en el contexto. Versículos 15 y 16. Cercano está, es de temerse. ¿Cuándo? Cercano. No, pero dime cuándo, cercano. A mí me gusta pensarlo, a mí en lo personal de esta manera. Puede ser hoy, puede ser en este instante. Yo tengo que estar buscando a Dios y cerca de Él, porque cercano y muy cercano y muy cercano, muy próximo está el día de Jehová. Fe, temor y santidad. Necesitamos para estar preparados porque está muy, muy cercano. Versículo 15 y 16, los leo. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Es descrito a detalle, aunque hemos visto varias de sus características, pero aquí es descrito a detalle el día de Jehová. 1, es día de ira. 2, es día de angustia. No digamos que es otra cosa, es eso, porque eso es lo que dice la Biblia. 3, es día de aprieto. Arriba nos ha descrito muchas formas, por ejemplo, para el mercader, el que sirve al dinero, para el idólatra, para el inicuo. Pues sí, repito, 1, es día de ira. 2, es día de angustia. 3, es día de aprieto. 4, es día de alboroto. Veíamos arribita, voz amarga, grito aún del valiente. 5, es día de asolamiento. Eso habla de arrasar con todo, de destrucción. 6, es día de tiniebla y oscuridad. 7, es día de nublado y entenebrecimiento. 8, es día de trompeta. Esta palabra es shofar, que todos entendemos como trompeta, pero el término shofar en su raíz significa incidir, como una alarma, es día de alarma. Aquí no es trompeta de celebración, aquí es trompeta de alarma. Y si no te quedó claro con el término trompeta, el término que sigue, algazara, que está muy raro y en español nunca lo usamos, eso significa, algazara en hebreo es teruá y significa clamor, aclamación o grito de batalla, toque de trompetas como alarma. Por eso dice, es día de trompeta y algazara. No está hablando de una trompeta en el sentido de celebración, sino el sonido de una trompeta para incidir, como alarma, para clamor, aclamación, grito de batalla. Pero ahora es Dios el que está dando ese grito de batalla. Toque de trompetas como alarma. Es el día de Jehová. Es decir, es día de guerra. Y dice ahí, sobre ciudades fortificadas, sobre torres altas, donde estaba su reposo, donde estaba su seguridad, viene día de guerra. Y mira que no va a ser una guerra muy larga, porque cuando Dios hace algo, lo ejecuta y es hecho. Y en un instante Dios puede destruirlo todo. Entonces, sobre ciudades fortificadas y torres altas, donde estaba su reposo y seguridad, las obras de los hombres, esta tierra, un monte, una cueva, una peña, todo va a ser destruido. Complementamos esta descripción del día de Jehová, por eso no me detuve en cada una, con lo que hemos aprendido en Joel, en Amós, en Isaías. Y voy a agregar una en Ezequiel que nos ayuda mucho. Pero vamos a ver las que ya hemos estudiado. Joel 2, voy a leer el 1, el 2a y el 11. 1, 2a y 11. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Y no está hablando solo de la tierra, está hablando en Jerusalén, en medio de su pueblo, ese sonido de alarma. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y ahora leo el 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Ves cómo es día de guerra? Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, es Dios, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Describe lo mismo del día de Jehová. Ahora vamos a Amós 5, 18 al 20. Amós 5, 18 al 20.
Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? En el contexto hablando de los inicuos. ¿Para qué desean ese día? Porque va a ser su destrucción. Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Otra cita que vimos, Isaías 13:6. Dice Isaías 13:6, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Se confirma la palabra solita. Solita se confirma la palabra de Sofonías, y Sofonías confirma todas estas palabras que ya habíamos estudiado. Y finalmente, Ezequiel, aunque eso sabemos ya es en tiempos del cautiverio, pero ahí también fue vuelto a ser hablado el día de Jehová. Ezequiel 30:1-3 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Ya estudiaremos la próxima vez el día del castigo de las naciones. Pero aquí estamos viendo el contexto general del día grande de Jehová. ¡Ay de aquel día! Es de temer, es de temblar. Regresamos a Sofonías, versículo 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. El propósito del día de Jehová. Ya hemos visto la destrucción de todas las cosas, pero en el caso particular de los hombres dice atribular a los hombres y cegarlos. No van a saber ni qué hacer, no van a saber dónde esconderse, no van a saber por dónde andar. Pero da la razón. ¿Por qué Dios va a atribularlos y a cegarlos de tal forma? Porque pecaron contra Jehová. Porque pecaron contra Jehová. Vamos a ver el atribular del hombre, porque ante la acción del Todopoderoso, pues el hombre ¿qué es? No es nada, es débil. Es insignificante, no solo pequeño. Isaías 13, versículos 7 y 8. Isaías 13, 7 y 8. Por tanto, mira, en el 6 decía, cerca está el día de Jehová. Entonces ese por tanto está ligado al día de Jehová. 7 y 8. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Ahí está la tribulación de los hombres, dice, atribular a los hombres, decía. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros de llama. Y leo está bueno leer el 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ya lo tenía aquí anotado. Bueno, entonces decía yo, en Sofonías dice, atribular a los hombres porque pecaron contra Jehová. Aquí en el 7 y 8 de Isaías 13 está cómo Dios va a atribular a los hombres: debilitar, desfallecer su corazón, llenarlos de terror, angustias, dolores y asombrarse, y sus rostros de llamas por fuego. Pero el 9, que ya lo leí, y es lo que dice Sofonías, porque pecaron contra Jehová, no es injusto. Y dice ahí en Isaías 13:9 que en ese día de su indignación la tierra va a ser convertida en soledad, ya lo hemos visto, y va a raer de ella a sus pecadores. Y Isaías 13:11, que ese sí no lo leí, habla de que va a castigar al mundo por su maldad. El mundo es los hombres, la humanidad. Eso no es la tierra, ese es el mundo, los habitantes. A los impíos por su iniquidad, al arrogante por su soberbia y a los fuertes por su altivez. Eso sucederá en el día de Jehová. Dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y repito yo, y en aquel día solo el nombre de Jehová será exaltado. Importante resaltar siempre la soberbia, la altivez, todo eso va a ser destruido. El día de Jehová es para castigar al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, al arrogante por su soberbia y a los fuertes por su altivez. El versículo 17 que leímos de Sofonías describe un castigo justo a todo esto que estamos viendo: su maldad, su iniquidad, su soberbia, su altivez, su sangre derramada como polvo y su carne pisoteada como estiércol. Es un castigo justo, claro, por el contexto de toda la maldad descrita antes, y aún que este versículo nos ayudó mucho, de Isaías 13:11.
Eso es el propósito del día de Jehová. Pero finalmente, ¿para qué o por qué hará Dios todo esto o con qué propósito? Insisto, porque solo su nombre será exaltado. Y todo esto será destruido, y el pecado del hombre será destruido, y las obras del hombre serán destruidas, y solo él y los llamados, elegidos y fieles estarán con él y no sufrirán todas estas cosas, y solo él, iba a decir yo, será exaltado. Amén. Bien, y regresamos a Sofonías, versículo 18, el último de hoy. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Bueno, pues por si no me la creíste hace rato. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y hay religiones que dicen, págale la bula o como le llamen, para que recibas el perdón. No, decíamos que el dinero, la riqueza, los bienes no salvan. Aquí está la confirmación. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque todo bien es parte de lo creado, es parte de la tierra, es parte del mundo, es parte de las obras de los hombres. Todo bien es parte de eso. Y leímos desde el principio que todo lo que hay sobre la faz de la tierra va a ser destruido. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Todo bien es parte de lo creado. Todo bien es parte de la tierra, del mundo, de las obras de los hombres. Y el Señor Jesús nos dijo muy claro por eso que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en Cristo. Él es la vida del hombre. Él es la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. No el que tiene bienes tiene la vida. No el que tiene plata y oro tiene la vida. No. Y entonces todo es confirmado, y al inicio vimos que Dios destruirá por completo todas las cosas. Y de nuevo te digo, y aquí es el dinero, la plata, el oro, pero cualquier otra cosa. ¿Cómo puedes salvar algo, lo que sea, que será destruido? No te puedes salvar. Solo Dios te puede salvar. Solo Jesucristo te puede salvar, pero tenemos que permanecer en Él. Se confirma la palabra de Dios a Sofonías. Toda la tierra, dice aquí, así como inició, así termina. Toda la tierra será consumida. Pero aquí nos dice, como en Pedro, ¿cómo? Con el fuego de su celo. El fuego que destruirá todo es el fuego de Dios, es fuego del cielo, es fuego de su celo. Y te voy a leer un par de citas para reforzar esto. Deuteronomio 4, la de Pedro nos lo dejó muy claro, pero Deuteronomio 4, 23 y 24 dice, para que veas que es Él. Es fuego de Dios, Él es ese fuego que va a consumir todo. Deuteronomio 4, 23 y 24 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Esto lo pongo para el contexto, y dice el 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, es presente. Eternidad. Jehová tu Dios es y sigue siendo, porque ahí dicen, ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, señores, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es, y así como Él es amor, Él es fuego consumidor. Así como Él es misericordia y perdón y gracia, así Él es indignación, ira y furor. Lo repito, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hebreos 12, 25 al 29. También confirma esto. Hebreos 12, 25 al 29. Y como ya habíamos leído antes, mirad que no desechéis al que habla. Pon atención al castigo y al que lo establece. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Sí, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, de las visibles para que queden las invisibles, de las temporales para que queden las eternas, para que entiendas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ese es lo único inconmovible, el reino de Dios, tengamos gratitud, gracias Señor porque hemos recibido, y mediante ella sirvamos a Dios. Ahí está todos los días, esa en santidad, en justa manera de vivir,
agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es lo importante. Así vamos a estar preparados porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí está el Nuevo Testamento. Pero de todos modos Dios es fuego consumidor. Antiguo o nuevo. Él es el mismo Dios. También entonces queda claro el fuego de su celo que dice ahí. El fuego que destruirá todo es Dios. Él es fuego consumidor, es el fuego de su celo, es fuego de Dios, es fuego del cielo que va a consumir todas las cosas. También, regresando acá al último de Sofonías, también la visitación a su pueblo, que ha sido descrita aquí, extenderé mi mano sobre Judá, sobre Jerusalén, también es con llama consumidora, pero esto es para que su pueblo se humille. Cuando Dios a nosotros nos hace pasar por fuego, es para consumir lo que Dios no desea en nosotros y para perfeccionar lo que sí desea en nosotros. Y esa visitación será con llama consumidora para que su pueblo, aquí Jerusalén, se humille. Isaías 29, cuando describe a Jerusalén como Ariel, porque vas a leer ahí Ariel y vas a decir, pues ese no es Jerusalén, sí es. Y si no lo sabes, pues es que no escuchaste esa clase, ¿verdad? Isaías 29, voy a leer versículos 2, 4a y 6. Isaías 29. Mas yo pondré a Ariel en apretura, ya habíamos visto que esto estará en el día de Jehová, y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. Leemos, pero ¿para qué Dios hace esto en medio de su pueblo? ¿Por qué a los otros destruirá y a ellos extenderá, castigará? 4a, entonces serás humillada, ese es el propósito. Hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Una humillación total. Pero si el pueblo se humilla, si mi pueblo se humillare, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Ellos lo sabían. El versículo 6, por Jehová de los ejércitos serás visitada. Allá decía extenderá su mano. Con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Entonces, el fuego, hay dos opciones. El fuego destruirá o el fuego perfeccionará y aún podremos habitar en él. ¿Cómo? Sí, porque si tú lees la descripción de Ezequiel, la presencia de Dios está llena de fuego. El Espíritu Santo, Jesucristo nos dice, Juan el Bautista dijo, Él nos bautizará un Espíritu Santo y fuego. Si tú lees en Ezequiel, el Espíritu Santo está allí en la presencia de Dios y está en fuego, es fuego de Dios. ¿Podemos habitar en el fuego? Sí, aquí hay entonces dos y te lo voy a confirmar. Isaías 33 del 10 al 17. ¿El fuego nos destruirá o habitaremos en él? Isaías 33 del 10 al 17 dice: ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Así será en el día de Jehová. Concebisteis hojarascas, rastrojos daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. O sea, todo eso vano va a ser quemado. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Así va a ser quemado todo. Oíd lo que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Hay que poner atención, insisto. 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Sí, porque ahí el fuego los va a arrasar. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Está preguntando o está diciendo, ¿alguien puede morar ahí? Los pecadores, los hipócritas van a ser consumidos. ¿Alguien no será consumido? Dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Es posible esto? Sí, el versículo 15 lo responde. El que camina en justicia y habla lo recto, ese va a poder morar con el fuego consumidor y habitar con las llamas eternas. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, es el justo, es el recto, es el santo para Dios. Este habitará en las alturas, donde está el fuego. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, esa promesa de Dios, los cielos nuevos y tierra nueva. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿El fuego destruirá o habitaremos en él? El impío y el pecador, el hipócrita serán quemados. Sofonías lo dejó muy claro.
Y esto, aunque quizá lo trataremos más en Sofonías 3, aquí Isaías nos da a entender: el recto, el justo, habitarán en él y verán al rey en su hermosura y estarán seguros. El fuego del cielo, el fuego de Dios, como dice ahí en Sofonías, ciertamente destruirá, apresuradamente, dice ahí, ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto es innegable. Y eso es la confirmación del versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, pero ahora ya entendemos qué destruirá, por qué lo destruirá y cómo lo destruirá. Bueno, el fuego del celo de Dios ciertamente destruirá apresuradamente, no se va a tardar en hacer su obra, todos los habitantes de la tierra. Las próximas clases vamos a ver Sofonías 2 y 3, vamos a ver varios temas, supongo que nos iremos por capítulo, pero te digo en general, vamos a ver el día de la ira de Dios sobre las naciones, vamos a ver el ay sobre el pueblo de Dios por su pecado, y vamos a ver el juicio de Dios que limpiará los pueblos y la redención de su pueblo en aquel tiempo. Son los temas que vamos a seguir viendo. Sofonías 2 y 3, puedes seguir leyendo, escudriñando y repasando los otros profetas, porque seguiremos retomando lo que ya hemos estudiado. Bien, vamos a los textos de aprendizaje y tenemos en esta ocasión las citas que hemos aprendido, pues una ya muy conocida, muy recurrida en las clases, pero pues que es muy importante tenerla tal cual está escrita. Algunos solo se aprenden la primera parte, hay que aprenderlo completo, porque esto nos lleva al temor de Dios. Y es Oseas 4:6, vamos a decirlo completo. Y dice la palabra de Dios, repite conmigo. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Aquí confirma que el pueblo puede ser destruido. Aquí dice fue destruido. Bueno, en el contexto de Sofonías. Vamos a nuestra cita de repaso, que es Daniel 9:9. Y curiosamente, para mí, pues es la contraparte, como veíamos ahorita en Isaías 33. Y vamos a ver esa contraparte, Dios de ira, de furor, de celo, pero también Dios de misericordia y perdón. Todos juntos. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel 9:9. Vamos a nuestra cita nueva de aprendizaje. Regresamos a Oseas y vamos a Oseas 6:6. Habíamos aprendido el 4:6, ahora el 6:6. Te lo leo. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí está lo que sí quiere Dios, es lo que hay que hacer. Misericordia y conocimiento de Dios, más que los holocaustos y el sacrificio. No es que no los presentes, pero hazlos porque entiendes y practicas la misericordia, la justicia de Dios y porque conoces a Dios. Oseas 6:6. Ese es el nuevo, y de repaso Oseas 4:6. Queda esos dos de tarea y de repaso, y Sofonías 2 y 3, seguirlo estudiando. Gracias a Dios, Dios te bendiga y medita y reflexiona, y sobre todo, quédate muy claro en tu corazón, cercano y muy cercano está el día grande de Jehová. Gloria a Dios, Él será exaltado, pero nosotros le exaltamos hoy y para siempre en el nombre de Jesús. Amén.